¿cómo están? Dios les bendiga. Dios bendiga. Nosotros, como siempre, mis hermanos, cada jueves, siempre gozosos, siempre contentos de tener este tiempo en el que estudiamos la palabra de Dios y tenemos la oportunidad de compartirlo con ustedes, mis hermanos. Esperamos en Dios y nuestro deseo y nuestra oración es que todos ustedes se encuentren con bien. Y pues nosotros, gracias a Dios, nosotros y nuestras familias se encuentran con bien. Y Dios ha sido bueno con nosotros, podemos dar testimonio de eso, Pastor Moy. Sí, claro. Dios ha sido bueno con nosotros y pues vamos a comenzar con el estudio de esta tarde, hermanos. Vamos a seguir estudiando el tema del carácter de Dios. Y la lección de hoy va a ser la misericordia de Dios. Sí. Vamos a empezar y antes de comenzar pues vamos a encomendarnos en las manos de Dios. Vamos a pedirle al Pastor Moy si puede orar para empezar. Vamos a orar en esta tarde. Señor, gracias precisamente por tu infinita misericordia. Gracias por tu amor, por tu bondad, Señor, y por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Padre, porque estamos viendo, Señor, que ya se nos está yendo otro mes y no ha sido más que por tu gracia que seguimos con vida. Gracias, Padre, por esa oportunidad, por esa dicha. En esta tarde disponemos nuestro corazón, nuestro tiempo, y te pedimos, Dios, que nos ayudes en este estudio, en esta lección, Señor. Ayúdanos a aprender cada día más de ti, Señor, a conocerte, Señor, cada día más a ti. Te pido por cada uno de mis hermanos que están viendo este video, ahí donde están, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando a su vida. No permitas, Padre, que el enemigo nos distraiga en esta tarde, y te pedimos en esta tarde de tu guianza y de tu dirección, Señor, que tu gracia, Señor, y tu amor, Señor, y cada una de las palabras que vamos a hablar en esta tarde, Señor, sean guiadas por ti, Señor. Recibe toda la gloria en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Qué honor, qué privilegio y qué bendición, hermanos, estar aquí frente a ustedes, aquí disfrutando de este maravilloso tiempo. La semana pasada, hermanos, en una continuación de la introducción, estudiamos el tema o conversamos del tema que nacimos para ser como Él. Sí. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y dejamos de tarea memorizar Salmo 17:15, que dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y en esta ocasión, como ya mencionaron los muchachos, vamos a estudiar el tema de la misericordia de Dios. Partimos de Lamentaciones 3, 22 y 23, un pasaje muy conocido. Si lo sabe, recuérdenlo conmigo, y si no, abra su Biblia ahí en Lamentaciones 3, 22 y 23, que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Amén. Aleluya. Amén. ¿Verdad? ¿Qué es misericordia? Pues básicamente, hermanos, significa bondad. Es la misma palabra hebrea, se ha traducido de varias maneras. Para expresar misericordia podemos decir amor de Dios, bondad, compasión y pues obviamente misericordia. La misericordia es un atributo divino mediante el cual los creyentes piden a Dios para que tenga piedad por sus pecados, desobediencias, etc., y estos sean perdonados. Alguien expresó esta misericordia en un poema de oración. 2 renglones que dicen así: enséñame a sentir amor de otro. Enséñame a sentir el amor de otro, a esconder las faltas o errores que veo. Que la misericordia que muestro a otros me la muestren a mí. Está bonito, ¿no? Sí. Está bonito y se cumple aquí lo que uno siembra, eso cosecha. Que la misericordia que muestro a otros me la muestren a mí. A pesar de nuestros pecados y fracasos, la misericordia del Señor, amados hermanos, es ilimitada. Y es nuestra, si la pedimos. Hay que acercarnos humildemente al Señor
e implorar por su misericordia, como estaremos charlando dentro de unos minutos. Sin embargo, también debemos entender esto, amados hermanos, que debemos reunir ciertas condiciones antes de que recibamos su misericordia. También tenemos la responsabilidad de pasar o demostrar a otros esa misma misericordia. Mencionábamos Yoba la semana pasada que vamos a ver atributos de Dios. Algunos de ellos son exclusivamente de Dios, sí, y algunos son repetibles. Es decir, nosotros tenemos que imitar al Señor en eso de una manera auténtica. Correcto. ¿Verdad? Y es lo que estamos viendo en este tema. Hablando de la misericordia de Dios, cierto es que debemos reunir ciertas condiciones antes de que recibamos su misericordia, pero también tenemos la responsabilidad de demostrar a otros esa misericordia. Correcto. El objetivo de esta lección es ayudarnos a profundizar en nuestra comprensión de la misericordia de Dios y también de nosotros mismos como canales de esa misma misericordia. Es de lo que vamos a charlar en esta plática, hablando de la misericordia de Dios. Tenemos aquí ahora sí algunas preguntas con pasaje bíblico y a charlar con las respuestas de estos pasajes bíblicos. Y antes de comenzar, pastor, me gustaría, si me permite, dar la definición que da el diccionario de la lengua española, nada más como para reforzar lo que significa misericordia. Lo define como la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. La misericordia es más que un simple sentimiento de empatía. No solamente se trata de empatía, es una práctica. Es decir, el sentimiento se convierte en un hecho. No es mero compasión, exacto, sino que es movido a hacer algo por misericordia. Correcto. Y vamos a ver algunos pasajes en donde el Señor nos pone el ejemplo. Sí, correcto. Y vamos a empezar, hermanos, como siempre les hacemos la recomendación. Saquen su libreta, su pluma, su marcador. Si quieren hacer su Biblia arcoíris como el pastor, pues adelante, háganlo. Se vale. Se vale. Vamos a comenzar en esta tarde en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 14. La pregunta es, ¿qué atributos de Dios se describen en ese pasaje? 24:14 dice, entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. ¿Qué atributo encontramos aquí? Pues obviamente David apela a la misericordia de Dios. ¿Puede más o menos decirnos el contexto de este pasaje, pastor? Por eso me le quedé viendo, porque es un pasaje tremendo. Sí. Creo que se necesita el contexto para... Sí, según el escritor, hermanos, en este pasaje de segundo libro de Samuel 24, dice la escritura que Jehová incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel en Judá. Y así lo hizo. Y después de que se reveló el censo, el Señor se enojó en gran manera, porque el jefe del ejército le decía que no era necesario hacer ese censo. ¿En quién estás confiando? ¿En la multitud del ejército o en el Señor? Sí. Y David se aferró y dijo: queremos que hagas ese censo. Y una vez que tenía los resultados, el Señor habló a David por medio de Gad y le dijo: te ofrezco 3 opciones. Te voy a dar 3 opciones. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra?
que huyas 3 meses delante de tus enemigos y ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué respondes al que me ha enviado. Y entonces viene este pasaje que leímos. Sí. David, sin duda alguna, tenía miedo de caer en el hombre. Porque cierto es que aunque nos decimos seguidores de Cristo, hermanos, muchas veces prevalece nuestra naturaleza carnal y afloramos más nuestra falta de amor, falta de misericordia, falta de compasión, que mostrar la misericordia del Señor. Sí. Reaccionamos más en nuestro orgullo, en nuestro enojo, en nuestro carácter. Entonces David dijo aquí: no me conviene caer en la mano del hombre. Y dijo aquí: caigamos ahora en mano del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Correcto. Entonces aquí David hace echa mano de este atributo maravilloso del Señor, que es su misericordia. Por eso, impresionante este pasaje, hermanos. Segunda de Samuel 24, hermanos, por si 20, todo el capítulo, lea todo el capítulo. Ajá. Hoy Bueno. se echa un buen buche de café. La siguiente pregunta dice, en Éxodo 34, versículos 6 al 7, ¿cómo se describe Dios a sí mismo? Ok, vamos a leerlo. Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los pobres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Cómo se describe Dios a sí mismo? Como un Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en verdad, perdonador y justo. Tremendo, ¿no? Sí. Una vez más aquí, hermanos, la historia, el contexto. Aquí Moisés está hablando de una realidad, porque en el capítulo anterior, estamos aquí en el 34, en el 33 el Señor le hace una promesa muy maravillosa a Moisés de que su presencia iría con él y con el pueblo en la continuación de sus jornadas hasta la tierra de Canaán. En el 32 vemos la ira de Dios y la ira de Moisés con el pueblo a causa de la práctica de la idolatría. Entonces también Moisés se exasperó un poco, se enojó y quebró las tablas de la ley. Y entonces viene este 34, donde tenemos como título el pacto renovado. Y en el pacto renovado Dios les habla como un Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en verdad, perdonador y justo. El Señor se había airado, pero Dios es grande en misericordia. Sí. Lo tenemos aquí en la práctica. Tremendo, ¿no? Tremendo, sí. Y vemos una lista de otras cualidades y atributos del Señor ahí. Ahí está, una lista grande, dichas por el Señor mismo. Muy bien. Bueno, vamos a leer los siguientes pasajes bíblicos y a describir la misericordia o el amor de Dios que se encuentran en ellos. Vamos a leer Salmo 57:10. ¿Lo tienes, Mike? Dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. ¿Qué tan grande es la misericordia? O más bien, ¿cómo se podría describir en este versículo? ¿Es tan grande o tan alta o tan enorme como hasta los cielos? Muchas veces nos hacen la
tarea, ¿no? El reto de cuenta las estrellas, a ver cuántas son. Ajá. Y ahí está uno, ¿no? Y vuelve a contar la misma. Pues así de grande es la misericordia del Señor. Sí. Salmo 136, 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dos atributos increíbles del Señor aquí. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Efesios capítulo 2 versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Bueno, la manera en que podemos describir la misericordia es que Dios es rico en misericordia y amor. Dos atributos más del Señor. Dos. Bueno, la misericordia más amor, el pasado bueno y misericordioso, el anterior del Salmo 57, la inmensidad de la misericordia de Dios. Muy hasta no encontraba palabras para describirlo ahí. Así es. Es el café. También otro pasaje que tenemos aquí es Santiago capítulo 5 versículo 11, dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Otras dos cualidades del Señor, ¿no? Otras dos características es misericordioso y compasivo. Y no solo es misericordioso y compasivo, el versículo dice muy, creo que es muy importante. Sí. Ese muy es muy importante. Hay que exagerarlo. Hay que exagerar en la expresión, aunque en la práctica no es exageración, es una realidad. Sí, maravillosa. Sí, menciona como ejemplo a Job, ¿no? Al principio del versículo, y después de lo que menciona a Job dice: habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Siempre que leemos el caso de Job, nos detenemos para ver el sufrimiento, pero el apóstol Santiago se detiene para ver la misericordia y compasión del Señor por Job. Y es muy común eso en los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la pandemia está muy común eso, ¿no? Porque el Señor se está enojado con la humanidad, ¿no? ¿Por qué permite que sí. nos afecte el COVID? ¿Por qué permite el calentamiento global? Y todo eso se lo atribuyen a Dios. Y no nos ponemos a ver que Dios ha sido misericordioso con nosotros, porque si Él hubiera querido, ya hubiera acabado con la humanidad desde ¿cuándo? Sí, pero Él es muy misericordioso y compasivo. Y su misericordia, hermanos, hace que muestre hacia nosotros su paciencia, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Y fue misericordioso al suplir nuestra necesidad primera o primordial, que es la salvación, ¿no? Sí. Es lo que nos da podemos... esperanza. Sí. La máxima expresión de misericordia es a través de Jesucristo. Sí. Bueno, la siguiente pregunta dice: según Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23, ¿qué consuelo tenemos en Dios? Lamentaciones. Es el pasaje que tenemos al principio, el que leímos. Dale a la introducción. Ahí está. Correcto. Lo vamos a volver a leer, hermanos. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Aquí hay otro atributo más. ¿Hay un qué? Un atributo más ahí, en ese versículo. Grande es su fidelidad. Sí. Este pasaje me suena como que al dicho que tenemos, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Cada mañana yo creo el Señor renova su misericordia hacia nosotros. Y es como que, bueno, está bien, te voy a dar chance otro día. Y yo creo que es bien importante para nosotros como hijos de Dios conocer esto, saber esto, porque hemos conocido gente que vive una vida cristiana como que autocondenándose todo el día y sufriendo porque no sabe que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Qué lindo es poder despertar, hermanos, levantarnos cada mañana de veras con esa actitud. Sí. Antes de acudir a las cosas cotidianas, a lo que nos quita el tiempo todo el día, acudir primero a un momento de comunión con el Señor y de gratitud. Y aquí hay una razón importante por la cual podemos hacer eso, y es: Señor, gracias por tu misericordia que me permites ver la luz de un nuevo día. Sí.
Aleluya. Oye, y voltear a ver a nuestros seres amados. Yo tengo a mi esposa a mi lado. Y una de las cosas que yo hago cada que despierto en la noche, en la madrugada, en la mañana, ya que me voy a levantar, volteo y me da gusto verla respirando. Ahí está, gloria. Entonces digo, gracias Dios porque mi esposa aquí está conmigo. Y después escucho a mis hijos. En fin, vemos cada mañana, hermanos, el cumplimiento de este versículo. La misericordia del Señor son nuevas cada mañana y es grande su fidelidad. Y levantarnos con esta práctica, como dice el pastor, el darle gracias a Dios, realmente cambia nuestra manera de enfrentarnos al día. Realmente el ver el trabajo, que gracias a Dios tengo trabajo, voy a trabajar, sí. Cambia nuestro estado de ánimo, ¿no, pastor? Sí. Los que hemos tenido la experiencia de despertar con un malestar. Sí. Qué triste. Nos acostamos con un malestar y nos acostamos y dormimos y decimos, Señor, que mañana me levante diferente, pero a veces el malestar todavía está ahí en nuestro cuerpo dañado y despertamos y nos sentimos igual y ¡ay, qué dolor es eso! Sí. ¿Verdad? Hay quienes han enfrentado días y días, semanas. Hay quienes después de que empiezan en una situación de dolor, finalmente pierden la vida dentro de ese dolor. Pero despertarnos, Yoba, y vernos con vida y con salud y con una nueva oportunidad de experimentar la misericordia de Dios y también mostrar esa misericordia a otros, caray, hermanos, debe motivarnos para ser agradecidos y disfrutar de esa misericordia del Señor. Sí. Bueno, hemos visto entonces con estos pasajes que hemos leído que Dios es misericordioso, no nos cabe la menor duda. Hemos leído algunos versículos que describen su misericordia. Bueno, ahora veamos cómo se manifiesta su misericordia para nosotros y para toda la humanidad, aunque ya hemos mencionado mucho de esto, porque cada versículo que leemos es Dios es eso, pero lo es hacia nosotros. Sí. Pero vamos a enfatizar un poquito más el cómo el Señor manifiesta su misericordia a nosotros y para toda la humanidad. Correcto. Y lo vamos a ver en Nehemías, capítulo 9, versículos 16 y 17, y luego nos vamos a brincar al versículo 29 al 31. Bueno, el versículo 16 y 17 dice: Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Versículos 29 al 31 dice: Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, y los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Y es un ejemplo que vemos casi en todo el Antiguo Testamento, ¿no? El pueblo de Israel en muchas ocasiones blasfemó contra Dios, se rebeló contra Dios, y Dios siempre aplicaba la misericordia con ellos. Sí. Siempre se aplicaba la misericordia con el pueblo de Dios. Era una constante, ¿no? Del pueblo de Dios. Tristemente. Sí. Sí. Y es que me pongo a pensar y digo, no es como que algo que nosotros tengamos que vivir también, ¿no? Como decir, bueno, Dios fue misericordioso con Israel, pues yo también puedo, ¿no? Rebelarme, equivocarme, aplicar rebeldía, pero luego otra vez me clamo al Señor y Él aplica su misericordia. Pienso que es ventajoso, ¿no? Pensar de una manera así.
O falta de madurez. Pero falta de el hecho de crecimiento. que Dios sea misericordioso, fue misericordioso muchas veces con el pueblo de Israel, pero siempre hubo consecuencias de esa actitud Sí. en el pueblo. En el capítulo 9 que acabamos de leer, al principio, hermanos, dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel a todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Y luego viene aquí todo lo que es la descripción y la lectura de la ley por medio de Esdras, haciendo una narración de lo que había pasado con el pueblo de Israel desde que salieron de Egipto, ¿verdad? Para este entonces estamos hablando de que la gente estaba en cautividad. Algunos volvieron de la cautividad y restaurando la ciudad y restaurando el templo, restaurando los muros. Pero en esta situación Nehemías tiene que recordarle al pueblo que aunque las generaciones pasadas se habían olvidado de Dios, se habían rebelado y habían olvidado la ley de Dios, Dios no se había olvidado de ellos. Aunque ellos vivieron en rebelión, Dios mostró su misericordia y su clemencia en su pueblo. ¡Qué maravilla! A mí lo que me impacta mucho de ese pasaje, pastor, es cómo Nehemías conocía esos atributos de Dios y fue en esa oración de intercesión donde oraba, clamando, exaltando precisamente la misericordia y lo bueno de Dios. Sí, sí. Pero no hay que abusar, hermanos, de la misericordia del Señor, como lo vamos a seguir viendo ahorita. Dijera un chavo por ahí, no se ha manchado. Bueno, de acuerdo con, estábamos viendo en los versículos, en las preguntas anteriores, cómo ha sido la misericordia de Dios. Y ahora esta pregunta está interesante porque dice, de acuerdo con Tito, capítulo 3, versículo 5, ¿cómo manifiesta Dios su misericordia para con nosotros? Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo manifiesta Dios su misericordia con nosotros, por nosotros? Pues porque nos salvó, no por nuestras obras, sino por su mera misericordia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie presuma, para que nadie se gloríe. ¿Qué es un don de Dios, maestro? Por si hay otro chispo por ahí que no sabe lo que es. No nos da Recordando el chispo del domingo, ¿verdad? Sí. Un regalo que no merecíamos. Sí. No merecíamos la muestra del favor de Dios. Sin embargo, Dios en su infinito amor y misericordia lo hizo por cada uno de nosotros y sigue teniendo su misericordia y seguimos contando con su favor. Por eso está el dicho Jehová Moit, por eso existe este dicho: mientras hay vida hay esperanza. Pero tengamos mucho cuidado, hermanos, porque ¿quién nos garantiza la vida la siguiente hora? Sí. Hemos escuchado tantos casos, ¿verdad? De personas inclusive que se han dedicado a la medicina, que Sí. dio de repente un paro cardíaco fulminante, que... Gente que se sabe cuidar. Ajá, gente que sabe de salud. ¿Sí? Y escuchar que falleció el doctor fulano de tal y te quedas sorprendido porque dices... Jóvenes. No sabían ellos de sus enfermedades. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, hermanos, sabemos que necesitamos la misericordia de Dios, pero ¿cómo podemos recibirla? ¿A quién le muestra Él su bondad y compasión? Bueno, vamos a leer algunos versículos a continuación, hermanos, y vamos a observar en estos versículos a quién le extiende el Señor su misericordia. Entonces vamos a ver aquí algunos cuantos versículos en las Escrituras. Aquí nos los vamos a rolar. El primero que está aquí es Éxodo 26, Éxodo capítulo 20, versículo 6, dice: y hago misericordia a millares,
Nada más hasta ahí. No. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿A quién extiende el Señor su misericordia? A los que aman y guardan sus mandamientos. Que desgraciadamente no es todo el mundo, ¿no? No. Pero ahí dice a millares, imagínate nada más, qué bondad del Señor. Bueno, cuando Salomón dedicaba el templo, dentro de su oración en 2 de Crónicas, capítulo 6, verso 14, dice: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en los cielos ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Aquí en esta oración, Salomón dice que el Señor guardaba la misericordia a los que caminan delante del Señor con todo su corazón. Aleluya. ¡Ánimo! Aquí hay un aliciente para caminar rectamente delante del Señor. Amén. El siguiente se encuentra en el Salmo 32, versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Entonces es al que espera en el Señor. El siguiente pasaje que tenemos aquí es el Salmo 86. Salmo 86, versículo 5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. O sea, a todos los que piden su ayuda, como mencionábamos hace rato, ¿no? Lo primero que hacemos en la mañana es dar gracias por un nuevo día, pero también invocamos y imploramos la misericordia. Sí. Pedimos su ayuda para cada actividad de nuestra vida. Esto es decir, hermanos, esto es confiar en el Señor, esto es soltarnos en el Señor y no decir voy a ir, voy a hacer. No, si el Señor quiere, Padre, me pongo en tus manos para hacer estas cosas si tú me das la oportunidad y el permiso. En tu misericordia confiamos. Sí, así lo hacemos. Por eso dice este salmo: a todos los que le invocan, es decir, a los que le piden ayuda. Que es algo, no por presumirlo, no, pero es algo que en lo personal como familia hemos tratado de cambiar. Que siempre que hacemos planes de algo, si Dios quiere, si Dios quiere, lo permite, ajá, se va a hacer. Y así, porque así tenemos la instrucción en las Escrituras. En el Salmo 103, hermanos, esta alabanza por la bendición de Dios, este salmo de adoración al Señor, en el versículo 11 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, miren, hermanos, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces la misericordia del Señor alcanza a los que le temen. Y hablando del temor aquí, estamos hablando a los que respetan, honran, adoran, aman y sirven al Señor. Correcto. Bueno, el siguiente pasaje es Proverbios 28:13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, aleluya, alcanzará misericordia. Amén. Una vez más, un pasaje, un versículo que nos motiva para platicar con Dios día con día, ¿no, pastor? Sí, claro. Y aquí hay un condicional. Decía hace un momento yo, a ver, déjame encontrar esa nota. Debemos reunir ciertas condiciones antes de que recibamos la misericordia. Sí. Ya lo que estamos mencionando aquí. Y también tenemos la responsabilidad de pasar o de demostrar a otros esa misericordia. Y este proverbio que acaban de leer es clarísimo. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, ahí está la responsabilidad. Y se aparta, exacto. No es de todos los días: ay, Señor, perdóname este mismo pecado, y perdóname este mismo pecado, y perdóname este mismo pecado. No, la Escritura es bien clara para decir: el que lo confiesa y se aparta, y luego viene el disfrute. Sí. Alcanzará la misericordia del Señor. Amén, gloria a Dios. Y el último pasaje que tenemos aquí, viene a mi mente antes de leerlo, el momento en el que el Señor Jesús entregó al Espíritu en la cruz y se partió el velo, ¿no?, en dos. Y dice este versículo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Menciono esa escena de ese tiempo porque a través del sacrificio de Jesucristo tenemos entrada
a la presencia de Dios ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia del Señor. Que antes no era así, ¿no? No podíamos. Antes, si estuviéramos en los tiempos de antes, tendríamos que venir acá con el pastor y el pastor tenía que ofrecer el sacrificio. Y si no iba bien vestido, teníamos que sacarlo con cuerdas. Sí. Qué tremenda cosa, ¿no? Pero hermanos, aquí tenemos otra invitación maravillosa, ¿no? Hay que acercarnos al Señor. Al que se acerca al Señor confiadamente, alcanza misericordia. Sí. No, sin vacilar, sin dudar, sin temor. Ahora sí que sin miedo, pero sí con el temor de Jehová. Ahí están las dos cosas, ¿no? Podemos acercarnos al Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, no solo conocemos la misericordia de Dios por nosotros, sino que a su vez nosotros debemos mostrar a otros la misericordia que Dios ha mostrado a nosotros. Amado hermano, ¿se ve usted mismo, amada hermana, se ve usted misma como una persona que juzga con misericordia? Responda a usted. Nunca somos más hermosos o más semejantes a Cristo que cuando reflejamos de manera práctica la misericordia del Señor. En Lucas capítulo 10, hermanos, hay una historia. Vamos a pedirle a Yoba, ahí lo tiene listo, que lea nada más los versículos 25 al 37, Yoba. Date la recia ahí, Lucas 10, 25 al 37. Ok, es el pasaje conocido como el buen samaritano. Y dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. En esta parábola, amados hermanos, el Señor da un ejemplo de cómo mostrar misericordia de manera práctica. Tradicionalmente los judíos y los samaritanos se aborrecían mutuamente. Por consiguiente, los judíos deben haberse sentido muy resentidos con el Señor cuando expresó aquí lo del samaritano y lo hizo el héroe de la historia. Vamos a repetir, hermanos, pongan atención, los versículos 33 al 35. Misericordia en práctica, ¿qué dicen? 33 al 35, yo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Notemos, hermanos, en estos últimos versículos
la compasión del samaritano hacia uno que era su enemigo nacional. Se dice que el dinero que pagó de su propio dinero por el alojamiento del herido fue probablemente suficiente para 2 meses. Okay. No es fácil, hermanos, despojarnos del dinero de nuestro sustento por 2 meses, para darlo a aquel, en este caso, haciendo hincapié en el contexto de la historia, por un enemigo. Y sin embargo, hermanos, el versículo 37 otra vez, Jehová. ¿El 37? Sí. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mírenme. O sea, que vayan. Vamos a hacer lo mismo. Vamos, Moicas. O sea, vayan a hacer lo mismo. Sería bueno, hermanos, un buen consejo esta tarde, noche, que en oración le pidamos al Señor que nos haga un canal de su misericordia, precisamente para que la misericordia del Señor fluya a otros. Sería bueno pedirle al Señor que nos muestre a alguna persona en particular para quien usted podría ser un canal de consuelo divino. Oremos también, hermanos, por esa persona cada día en el resto de la semana. Pidámosle a Dios que nos muestre maneras específicas en la que usted y nosotros podríamos consolar y animar a esas personas que están pasando por dificultades. Dios es misericordioso. Hemos leído en las Escrituras que Él muestra su misericordia y nosotros podemos disfrutar ampliamente de su favor y de su misericordia cada día. Tenemos algo para estrenar cada día, Joa. Algo tenemos para estrenar. Sí. Y es las misericordias. Las misericordias del Señor, que son nuevas cada mañana. Aleluya. ¿Algo más, Jehová? Pues nada más, hermanos, a hacerles la invitación de que, como aprendíamos la lección pasada, somos hijos de Dios y estamos llamados a reflejar algunas cualidades de Dios. Pues seguramente, hermanos, a nuestro alrededor hay personas que necesitan de que les mostremos misericordia. Y pues, como lo vimos en la lección de hoy, parezcámonos más a nuestro Padre y mostremos misericordia a quien lo necesita. Amén. Muy. Algo que me gustaría agregar es recordemos que cuando aparece algo muy seguido en la Biblia es porque es importante, y la palabra misericordia se menciona más de 250 veces en la Biblia. Entonces es porque es un tema interesante. Y también recordemos que la misericordia va seguida o va de la mano con la felicidad. La misericordia trae felicidad. Entonces, cada vez que nosotros demostremos esa misericordia de Dios con otras personas, obviamente nos va a traer satisfacción y felicidad. Y mostrar misericordia no nada más es alimentar al que tiene hambre o darle al pobre, sino podemos aplicar misericordia incluso en nuestra propia familia, ¿no? En nuestra propia casa. Sí. Aplicar la misericordia de Dios. Yo le tengo mucha misericordia al pastor. Sí, gracias a Dios, te va a ir bien, vas a ser muy feliz. Me hiciste recordar las bienaventuranzas. ¿Y cuál es esta? El que dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Cuál viene siendo? Aquí es el 5:7 de Mateo. Porque ellos alcanzarán misericordia. Y acuérdense que me hiciste recordar porque la misericordia va de la mano de la felicidad. Y la palabra bienaventurado quiere decir muy feliz o muy feliz. Dichoso, alegre. Sí. Muy alegre, muy dichoso el misericordioso, porque él también alcanzará el favor de Dios, la misericordia. Amén. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Querido Dios y Padre nuestro, ¿cómo agradecerte en este momento?
este maravilloso recordatorio de este atributo de tu carácter, Dios eterno. Tu misericordia que es incomparable, aleluya. Y recordar en este momento que nosotros somos el objeto de tu misericordia y que cuando clamamos y pedimos, la recibimos de ti, aleluya. Gracias, infinitas gracias, Señor, por tu misericordia y por tu fidelidad, aleluya. Por favor, habla nuestro corazón en este momento para poder ser canales de esta bendición que recibimos de ti y recordar que las bienaventuranzas son una realidad y es bienaventurado el misericordioso porque alcanza misericordia. Ayúdanos, Señor. Sin duda alguna nos damos cuenta cada día de alguien que necesita este favor. Ayúdanos a ser canales de esa misericordia para alguien, ya sea en una acción física, ya sea en una acción espiritual, ya sea en un consejo, ya sea en un apoyo moral, tal vez en un apoyo financiero. Ayúdanos para ser ese canal como muestra de tu favor en nuestras vidas. Gracias por tu palabra esta tarde, esta noche, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén. Y ten misericordia, Señor, del Moy, que no puso en silencio su celular. No, más bien nos estaba recordando, se acabó el tiempo. Okay. Para memorizar, hermanos, sé que muchos de ustedes saben este pasaje, pero para los que no, aplíquense, hermanos, y dejamos como tarea memorizar Lamentaciones 3, 22 y 23. Usted que ya lo sabe, recuérdelo, repítalo conmigo y la próxima semana lo volvemos a repetir. Que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Lamentaciones 3, 22 y 23. Aleluya. Y me encanta el final de este pasaje, Yoba, porque ¿de qué vamos a hablar la próxima semana? La próxima semana vamos a hablar de la fidelidad de Dios. ¿Verdad? Grande es su fidelidad. Correcto. Mientras tanto, vamos, hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo, que la paz del Señor esté en vuestras vidas, en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. El Señor continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.